Muy bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés. Para que tome su Biblia, lápiz, cuaderno, tomen apunte. Recordar que estamos en el libro de Shemot, ya conocido como Éxodo transliterado al español. Entonces estamos viendo Sefer Shemot. El capítulo, el maná que el Todopoderoso nos da este Shabbat, es el capítulo 7 de este libro, ¿ya? Para que abran su Biblia en el capítulo 7. Una ayuda a memoria: en el capítulo 6 vimos que el Todopoderoso había proclamado su nombre desde la antigüedad a nuestros patriarcas, ¿ya? O sea, desde antes se había dado a conocer con su nombre el que es, el que era y el que ha de venir, el autoexistente, también conocido como el Eterno, Yud, He, Bat, He. Además vimos que el Todopoderoso nuevamente iba a enviar a Moshe y Aarón hacia Faraón después de haber transcurrido 2 años viviendo Moshe en la tierra de Mitzrayim y que Faraón no había querido dejar ir al pueblo de Israel de su tierra. Además vimos que Israel no le estaba creyendo a Moshe lo que el Todopoderoso le había mandado de ir a hacer a Egipto, que era sacarlos de su pueblo. Entonces, ahora damos comienzo al capítulo 7, verso 1. Dice: el autoexistente dijo a Moshe: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. La palabra, es llamativo que la palabra traducida como Dios en su Biblia al español aparece como con minúscula. Ya esa palabra que está con minúscula es la palabra que en hebreo se translitera, es la palabra H430, la palabra Elohim. Elohim. ¿Ya qué significaba esto? Nosotros ya esta palabra es conocida a través de nuestros estudios, que significa poderoso. ¿Ya? Poderoso. Entonces es llamativo que aparezca con minúscula esa palabra, siendo que muchas veces la hemos visto que aparece con mayúscula, haciendo una distinción a lo mejor el traductor entre el Dios Padre y algún otro Dios o ídolo o otra persona. Entonces, en hebreo, todas las palabras son con mayúscula. Y esta misma palabra, entonces, que se traduce para Dios Padre, ya lo que aparece muchas veces con mayúscula en su Biblia, acá está haciendo mención a que a Moisés se le está constituyendo, se le están dando los poderes para que sea un poderoso, un Dios, ¿ya? Entonces a Moisés se le está dando esta autoridad. Porque nosotros hemos visto que la palabra Elohim no solo designa al Padre, al Creador, sino también puede designar a Moshe, a Yitzhak, a jueces o a algún rey, ¿ya? El que esté a cargo del pueblo. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 22:8. Vamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo. Éxodo o Shemot, ya lo conocemos, capítulo 22, verso 8 y 9. Verso 8 y 9, vamos a ver los testigos de que la palabra Elohim se traduce como juez. Dice: si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces. Esa palabra jueces es la palabra hebrea Elohim, que se transliteró como jueces. Para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda
sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y la palabra que se traduce como jueces es la palabra Elohim. Entonces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que la palabra Elohim no siempre es traducida como dada al Padre, al Creador. Vamos con nuestra Biblia, por favor, acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 82, verso 1, capítulo 82, verso 1, 82, verso 1, doy lectura. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Acá vemos la palabra Dios, que está al comienzo del versículo, es la palabra Dios refiriéndose al Padre, y es la palabra Elohim, ¿ya? Y cuando acá aparece dioses con minúscula, es la misma palabra Elohim, ¿ya? En medio de los Elohim, entonces juzga, es la misma palabra. Y por favor vamos al libro de Éxodo 4:16. Libro de Éxodo 4:16. Vamos a ver otro testigo de que esta palabra se utiliza no solamente para el Padre. ¿Por qué es importante saberlo? Porque tenemos que comprender la misión de Moisés, la misión de Yeshua, ¿ya? Verso 16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca y tú serás para él el lugar de Dios, el lugar de poderoso, el lugar de Elohim. Ya ahí se le está dando a Moshe esa tarea. Y vamos a Éxodo 3:4, capítulo de Shemot, capítulo 3, verso 4. Dice, viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. ¿Por qué cito este verso? Porque este verso es importante, porque lo primero que dice es que aquí es cuando Moshe ve la zarza ya, que hay fuego, pero no se está consumiendo, y le dice, viendo el Eterno, viendo Yud, He, Bat, He, que iba a ver, lo llamó Elohim de medio de la zarza, lo llamó el poderoso. Es importante hacer la mención porque acá vemos una sombra de la manifestación de el Todopoderoso. Ya al Todopoderoso nadie le ha visto, y el fuego que está en esa zarza es la manifestación visible de el autoexistente. ¿Por qué? Porque en el verso 2, aquí mismo en el capítulo 3, verso 2, dice, y se le apareció el ángel, el enviado de el Eterno, en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ¿quién era el que estaba ahí en representación del Todopoderoso? Era su enviado, su malaj. ¿Ya? Lo importante es que si fuera el Todopoderoso, en el verso 4, ¿qué diría? Diría, viendo el Eterno que iba a ver, lo llamó el Eterno, debería decir, si fuera el mismo Dios que lo estaría llamando. No tendría por qué decir, lo llamó el Eterno, viendo el Eterno que iba a ver, lo llamó Elohim, lo llamó poderoso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que hacer la distinción de que estaba el malaj del Todopoderoso representándolo en la zarza. Y entonces vemos la llama de fuego, que es la manifestación visible del Todopoderoso. Y por favor, vamos con nuestra Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 1. Verso 1. Esto tiene que quedar
muy entendido, súper comprendido, porque si no entendemos esto, no vamos a entender el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah cuando los apóstoles se refieren a nuestro Dios, a nuestro poderoso, ¿ya? No haciendo mención al Padre, sino al representante de Él en la tierra. Entonces dice el verso 32 del libro de Génesis, Génesis 32, 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim, ¿ya? O de Dios, como aparece en su Biblia. Nosotros vimos que en este capítulo la palabra que se traduce como ángeles está mal traducida y tiene que ser mensajeros de Elohim. Y que no está haciendo referencia al Padre, ya esa palabra Elohim vimos nosotros en el capítulo 32 que no es el Padre, sino es a Yitzhak, quien es el poderoso, a quien se le había dado la autoridad de representar al Padre aquí en la tierra, quien conocía sus mandamientos, sus instrucciones, todo lo relacionado con él tenía la autoridad y las personas tenían que recurrir a Yitzhak. Y los mensajeros que fueron al encuentro de Jacob eran personas que vivían con Yitzhak. Verso 2, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Elohim es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Ya? Entonces cuando dice aquí en el verso 2, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios, campamento de Elohim, campamento del poderoso, campamento de Yitzhak. Ya era quien tenía el principado en la tierra en ese momento. Entonces podemos darnos cuenta a través de todos los versos que le he mostrado que la denominación Elohim o la denominación poderoso se usa para referirse a personas que el Eterno les da poder o le asigna una posición de voceros y representantes del único y verdadero todopoderoso, que es digno de todo servicio y culto y temor de parte de los hombres que fueron creados por sus manos. ¿Y Aarón qué iba a ser? Aarón iba a ser el profeta de Moshe. La palabra que se utiliza para profeta es la palabra Naví, es la palabra H, Naví. Es la palabra 50-30. La palabra 50-30 del diccionario Strong. ¿Qué significa profeta? Es quien expresa la palabra revelada, o sea, quien expresa los mandamientos del Todopoderoso. Ese es un profeta. Hombre es un hombre inspirado. ¿Inspirado en qué? En los mandamientos, en las ordenanzas, en los estatutos que el Todopoderoso dejó para que nosotros caminemos en este valle de sombra y de muerte, donde se está mezclando la cizaña con el trigo, donde se mezcla la luz con las tinieblas, ya los hijos del bien y los hijos del mal. Es muy importante entender la expresión hebrea, nuestro Dios, nuestro poderoso, que utilizaban los apóstoles. Cuando ellos decían nuestro Dios, ya los traductores no comprendían la expresión hebrea, Elohim, ya, si no la asociaban al Padre, pero no podían comprender entonces la expresión, ya que Dios, ya que el Todopoderoso, el autoexistente, había constituido a Yeshua, a su Hijo, como poderoso. Lo constituyó como guía, como príncipe, como cabeza, como padre, como jefe y como rey, porque él es el Melquisedec, rey de paz, rey de justicia. Y cuando entonces se le asocia esta palabra, Elohim,
o Dios, ya cuando los apóstoles están diciendo nuestro Dios, nuestro poderoso, nuestro Elohim, es cuando al Mesías, a Yeshua, se le da el principado y un nombre que es sobre todo nombre. Pero todo esto no está diciendo que Yeshua sea el Padre, ya no está diciendo que sea el Eterno, ya, porque el Eterno, el autoexistente, es otra cosa, ya Él es el Creador, es el Padre. Ejemplo de esto podemos ver en Juan 12:49, vamos con nuestra Biblia a Juan 12:49, el libro de Juan, capítulo 12, verso 49, verso 49 dice: porque yo no he hallado 12:49, Juan 12:49, porque yo no he hallado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, como Moshe, ¿quién le hablaba? Moshe, él iba, pero tenía que hablar lo que el Todopoderoso le decía. Él no podía hablar palabras de él, ya era palabra del Todopoderoso. Yeshua, que fue enviado por el Padre, ¿qué es lo que tenía que decir? Tenía que dar a conocer el mandamiento que el Todopoderoso le iba a hablar. Entonces vemos el primer ejemplo de Yeshua, que dijo entonces: las palabras que yo hablo no son mías. Ya él no podía andar hablando palabras de él, sino palabras del que le envió, que fue su Padre. Él solamente fue el Elohim, el poderoso, ya el Dios que fue enviado a la tierra para hacer las maravillas, los prodigios que el Todopoderoso le iba a mandar. Y vamos aquí al mismo libro de Juan, capítulo 5, libro de Juan, capítulo 5, verso 37, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ya nosotros sabemos que al Todopoderoso nadie le ha visto, nadie lo conoce, como acá se está diciendo. Entonces, Yeshua, el mismo, está dando testimonio, el Padre, que lo envía el Padre, ¿ya? Y vamos a ver el libro de Juan, capítulo 14, verso 2. Libro de Juan, capítulo 14, verso 2. Libro de Juan, capítulo 14, verso 2. ¿Ya? Entonces hemos visto que las palabras que él habla no son de él. Hemos visto que el Padre le envió, ya, como su ungido, como su malach, como Dios con nosotros. Ya el Todopoderoso lo envió como Dios, como Elohim, como poderoso. Y vamos a leer ahora Juan 14:2. Dice: en la casa de mi Padre, ya quien lo envió, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya ahí está hablando del Padre. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos en todos estos versos que estamos leyendo? Vemos la figura, ya, de Yeshua. En lo mismo que está pasando con Moshe, quien es constituido Dios, es constituido poderoso, es constituido Elohim,
para realizar las maravillas que el Eterno, que el autoexistente, que el gran yo soy, les dirá que hagan. Espero que se haya entendido esto porque es importante para entender todo lo del Nuevo Testamento, ¿ya? Verso 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, Moshe debería decirle a Aarón las cosas que el autoexistente le dice, y Aarón debería transmitirlas a Faraón, como Yeshua lo hizo frente al César, ya transmitirle las palabras del Todopoderoso. Verso 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Nosotros en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, verso 21, vimos la palabra endurecer también, ¿ya? Y la palabra que se utilizaba en ese verso era la palabra hazak, que significaba fortalecer, ser fuerte, agarrar, fijar. En este verso, aquí es donde estamos leyendo, este verso 3, la palabra que se utiliza es la palabra kachá, ¿ya? Que significa endurecer igual. Kachá. Esa es la palabra que se está utilizando acá, donde dice endurecer, es la palabra kachá. ¿Qué significa? Significa ser denso, duro o severo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios le dice a Moshe que él hará duro y difícil el corazón de Faraón, a pesar de que aumente sus milagros hermosos que él hará. Verso 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y saldré y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. El Todopoderoso sabe que Faraón no le oirá, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Todopoderoso sabe quién le rechazará y quién le aceptará. Como sabía el Todopoderoso que Faraón no le iba a aceptar, ¿por qué? Porque la simiente de Hasatam, ya recordemos que Faraón ¿de quién desciende? Desciende de Egipto, ¿ya? Egipto es hijo de Cam, ¿ya? O Misrayim, ¿ya? Misrayim es hijo de Cam. Cam, nosotros sabemos que es de la simiente híbrida, que es de los descendientes de Caín. Caín es descendiente de Hasatán, ¿ya? Eso ya lo hemos visto. Y entonces, como pertenece a la cizaña de este mundo, no iba a cambiar, aunque el Todopoderoso lo castigara progresivamente dándole la oportunidad para que se arrepintiera. No, el Todopoderoso no ignoraba que en su interior, en el interior de Faraón, era perverso y que su maldad era innata y que no cambiaría porque su raza, su linaje, la cizaña, ya esta simiente híbrida, había sido declarada maldita desde el principio. Ya nosotros sabemos todo lo que pasó en un principio y desde ahí esa semilla viene maldita. Entonces, el Todopoderoso va a manifestar en el Faraón todo su poder y grandeza, ya como un testimonio eterno para el mundo. ¿Y qué más va a hacer el Todopoderoso? Va a manifestar lo absurdo que es rechazar el llamado de Dios. Sigue atento con sus oídos. Si el Todopoderoso le está llamando, lo mejor que podría hacer uno es escuchar, ¿ya? Verso 5. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel
de en medio de ellos. Los egipcios, recordemos que ellos se hacían los que no conocían al autoexistente, no lo conocían, pero recordemos que sus maravillas eran conocidas en toda la tierra que existe, ya él era conocido. Desde que se creó la tierra, que fue creada por él, por el Eterno, él es conocido en todas las naciones. Pero como ellos se hacían que no conocían al Eterno, ahora lo iban a conocer, y las demás naciones y todas las generaciones posteriores lo iban a conocer, porque iba a dejar un testimonio escrito con estas maravillas que hizo en Egipto, y que Faraón no quiso obedecer lo que el Todopoderoso le estaba pidiendo. Entonces, nosotros ya somos las generaciones postreras, y nosotros conocemos todos estos milagros, conocemos la historia de Egipto, conocemos cómo Faraón se negó a dejar salir al pueblo y las maravillas que hizo el Todopoderoso, esas 10 plagas que culminó al final con la salida de Israel de la tierra de Egipto. Verso 6. E hizo Moshe y Aarón como el Eterno le mandó, así lo hicieron. Moshe y Aarón obedecen al Todopoderoso lo que les había ordenado. Verso 7. Era Moshe de edad de 80 años y Aarón de edad de... Verso 7. Era Moshe de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 67, verso del 1 al 4, por favor. Había un hombre en la tierra de Mitzrayim, de la acera de Levi, cuyo nombre era Amram, el hijo de Kehat, hijo de Levi, el hijo de Israel. Y este hombre fue y tomó esposa, a saber, Jochebed, la hija de Levi, la hermana de su padre, y ella era de 126 años, y él vino a ella. Y la mujer fue preñada y dio a luz una hija, y ella llamó Miriam, porque en esos días los Mitzrayimim habían amargado la vida de los hijos de Israel. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Aarón, porque los días de su concepción Faraón comenzó a derramar la sangre de los niños varones de Israel. Gracias. Entonces, Amram, hijo de Coat, hijo de Leví, toma entonces por esposa a Jochebed a los 126 años de Israel ingresar a Egipto, y tiene una hija que se llama Miriam. Ya entonces, a los 126 años de Israel vivir en Egipto, nace Miriam. Y en el año 127 de Israel vivir en Mizrayim, nace a Aarón. ¿Ya? Entonces, recordemos que Jochebed nace en el descenso, ¿ya? A Egipto. Y esposa, si me puede ayudar con el libro de Jacer, capítulo 68, verso del 1 al 24. Y fue en ese tiempo que el Ruaj del Todopoderoso estaba sobre Miriam, la hija de Amram, la hermana de Aarón, y ella salió por su casa y profetizó diciendo: He aquí que un hijo será nacido a nosotros de mi padre y mi madre en este tiempo, y él salvará a Israel de las manos de Mitzrayim. Y cuando Amram oyó las palabras de su hija, él fue y trajo de regreso a su esposa a la casa, después que él la había despedido
cuando Faraón ordenó que todos los hijos varones de la casa de Jacob fueran echados al agua. Así que Amram tomó a Jochebed, su esposa, 3 años después que él la había despedido, y él vino a ella, y ella fue preñada. Y al final de 7 meses de su concepción, ella dio a luz un hijo, y toda la casa fue llena con una gran luz, como la luz del sol y la luna en el tiempo que brillan. Y cuando la mujer vio que el niño era hermoso y placentero a la vista, ella lo escondió por 3 meses en una habitación interna. En aquellos días, los Mizrayimim conspiraban para destruir a todos los hebreos allí. Y las mujeres Mizrayimim fueron a Goshen, donde estaban los hijos de Israel, y ellas se llevaban a sus pequeños sobre sus hombros, los bebés que aún no hablaban. Y en esos días, cuando las mujeres de los hijos de Israel daban a luz, cada mujer escondía a su hijo de delante de los Mizrayimim, para que los Mizrayimim no supieran que ellas habían dado a luz y no los pudieran destruir de la tierra. Y las mujeres Mizrayimim venían a Goshen, y sus hijos, que no podían hablar, estaban sobre sus hombros, y cuando una mujer Mizrayimim venía a la casa de una hebrea, su bebé comenzaba a llorar. Y cuando lloraba, el niño que estaba en la habitación interna respondía. Así que las mujeres Mizrayimim se iban y lo decían en la casa de Faraón. Y Faraón mandaba a sus oficiales a tomar a los niños y matarlos. Y así hacían los Mizrayimim a las mujeres hebreas todos los días. Y fue en ese tiempo, como 3 meses después que Jochebed escondió a su hijo, que la cosa fue conocida en la casa de Faraón. Y la mujer se apresuró a sacar a su hijo antes de que los oficiales vinieran. Y ella hizo un arca de junco y lo cubrió con cieno y brea. Y puso al niño en ella y la puso en el borde del río. Y su hermana Miriam se paró lejos para ver qué sucedía al niño y qué se haría de sus palabras. Y el Todopoderoso envió en ese tiempo un calor terrible sobre la tierra de Mizrayim, que quemaba la carne del hombre como el sol en su circuito, y grandemente oprimió a los Mizrayimim. Y todos los Mizrayimim descendían al río a bañarse, por causa del calor consumidor que quemaba su carne. Y Batia, la hija de Faraón, también fue a bañarse en el río, debido al calor abrasador, y sus sirvientas caminaban por el borde del río como todas las mujeres de Mizrayim. Y Batia alzó sus ojos al río, y ella vio el arca sobre el río, y mandó a su sirvienta a buscarla. Y ella la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y ella tuvo compasión de él, y ella dijo: este es un niño de los hebreos. Y todas las mujeres de Mizrayim que caminaban por el borde del río deseaban darle de mamar, pero él no mamaba, porque esta cosa era de Yahweh, para devolverlo al pecho de su madre. Y Miriam, la hermana, estaba en ese momento con las mujeres de Mizrayim por el borde del río. Y ella vio esta cosa, y ella dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya a buscar una nodriza de entre las mujeres hebreas para que dé de mamar al niño? Y la hija de Faraón le dijo a ella: ve. Y la joven fue y llamó a la madre de la criatura. Y la hija de Faraón dijo a Jochebed: toma este niño y amamántalo por mí, y yo te pagaré tus jornales, 2 piezas de plata diarias. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Y al final de 2 años, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y él fue para ella como un hijo. Y ella llamó su nombre Moshe, porque ella dijo: yo lo saqué a él del agua. Gracias.
Entonces, el libro de Hazer nos relata que Moshe nace en el año 130 de Israel vivir en Egipto. Entonces, nace Moshe. Cuando se ingresa a Egipto, ya nosotros ya lo sabemos, lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo hasta que lo memorice. Año 2238 es cuando desciende Israel con toda su gente a la tierra de Misrayim. Y dice que Moshe, vamos a calcular la fecha de nacimiento de Moshe, dice que nació en el año 130 de Israel vivir en Mitzrayim. Entonces, ¿qué nos daría esto? Que nace en el año 2368. Ese es el año de nacimiento de Moshe. Recordemos, si queremos sacar la fecha de nacimiento desde el año 0, ya que supuestamente es ahí donde nace Jesús, tenemos que al 4000 le restamos el 2368 y eso nos da que Moshe nace en el año 1600, en el año menos 1632 AC. ¿Ya? Pero esto es desde la creación. El 2368 es de la creación, comenzamos la creación ya con el primer día, segundo día, tercer día, nace, es creado Adán y seguimos hasta llegar al año 2368. ¿Por qué no me gusta hacerlo así? Porque el año 4000, que supuestamente es el año 0, en la línea del tiempo donde se separa el tiempo negativo, el tiempo positivo, ya desde el año 0, ya, o año 4000, que se supone que nace Jesús, para acá estamos en la época del 0 al 2024, que es el año de ahora, ¿cierto? Y de acá, del año 0, para su lado izquierdo, se cuenta desde el 0 hasta el 1632. ¿Ya? ¿Por qué no me gusta hacerlo así? Porque esta fecha de año 0 o año 4000 no es exacta. Para mí, acá no estamos en el año 4000 cuando se dice que es el año 4000, estamos antes, ¿ya? Y eso se va viendo a través de todo lo que hemos ido estudiando, que vamos a ver que cuando lleguemos al año 4000 va a faltar tiempo, ¿ya? Estamos, el calendario que tienen los judíos está mucho mejor en los años que llevan, porque ellos están en el año 5780 y tanto me parece. Entonces ese calendario está mucho mejor, no este calendario romano que fue inventado por Roma, ya. Entonces ahí se le quitaron años, se le pusieron años, hay una historia que está escondida que nosotros no conocemos y no nos van a contar. Entonces nos quedamos que Moisés nace en el año 2368. Para corroborar esto, nosotros sabemos que Yocabet desciende en el año 2230. En el año 2238 es cuando ella nace en el descenso a Misrayim, 2238, y ella tenía 130 años cuando nace Moshe. Entonces es el año 2368. Y dice que Moshe tenía 80 años cuando salen de Egipto. Entonces, si nosotros hacemos esta suma, nos da que salieron en el año 2448. Salida de Egipto. Salida de Egipto. Y si nosotros ya sabemos que Yocabet tuvo a Aarón, año entonces 2368. No, perdón. Cuando ingresa a Egipto Jacob es en el año 2240.
38. Y dice que tuvo a Aarón al año 127 de Jocabed y de Israel vivir en Egipto. Esto nos da el año 2365. Este entonces, nacimiento de Aarón. ¿Ya? Entonces, nacimiento de Aarón. Y dice que Aarón tenía 83 años cuando salen de Egipto. Entonces, al 2365 le sumamos los 83 años que tenía Aarón. Esto nos da la suma de 2448. Entonces, la misma fecha que Moshe tenía 80, Aarón tenía 83 años de edad. En conclusión, Aarón era mayor que Moisés por 3 años. Como lo dice el verso 6, como lo dice el verso 7, ¿ya? Entonces el verso 7 dice, era Moshe de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Porque le hablan a Faraón y ahí ya van a salir de Mitzrayim. Verso 8. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo. Entonces, nuevamente, el Todopoderoso le habla a Moshe y a Aarón para advertirle que Faraón iba a pedirles una señal. Ya los va a poner sobre aviso. Verso 9. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Entonces, esta vara, este cetro, nosotros ya sabemos que es el cetro del Todopoderoso, el que tenía su nombre escrito en toda su forma, ¿ya? Y este cetro, este báculo, este bastón, esta vara, era el medio que se iba a utilizar para persuadir a Faraón y realizar los prodigios, ¿ya? Que se iban a realizar. Y, por favor, vamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 4, verso 2. Éxodo capítulo 4, verso 2. Dice, y el Eterno dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Nosotros vimos que el Todopoderoso le pregunta, pero el Todopoderoso sabía qué vara era, de dónde la había sacado Moshe. Recordemos que Moshe obtiene esta vara de la casa del jardín de Reuel, donde él la había puesto y que algunos poderosos hombres habían intentado sacarla del lugar para poder casarse con Séfora, pero ninguno pudo hasta que llegó el indicado, hasta que llegó el que tenía derecho a tomar este cetro. Verso 10. Verso 10. Vinieron pues Moshe y Aarón a Faraón e hicieron como el Eterno le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Faraón entonces pide una señal o una maravilla, como el Todopoderoso le había dicho a Moshe. ¿Para qué le pide esta señal? Para poder creer las palabras dichas por Moshe y Aarón. Y esposa, si me puedes ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 79, verso 27 al 36. Y cuando ellos se habían ido, Faraón envió a Bilam y por Janes y Jambres sus hijos y a todos los magos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey, y ellos vinieron y se sentaron delante del rey.
Y el rey les dijo todas las palabras que Moshe y su hermano Aarón habían hablado a él. Y los magos dijeron al rey: ¿pero cómo vinieron los hombres a ti por causa de los leones que estaban recluidos en la puerta? Y el rey dijo: porque ellos alzaron su cetro contra los leones y los confundieron, y vinieron a mí. Y los leones también se regocijaron con ellos como un perro se regocija al encontrar a su amo. Y Bilam, el hijo de Bejor, el mago, respondió al rey, diciendo: esos no son más que magos como nosotros. Ahora, por lo tanto, envía por ellos, y que vengan y probaremos. Y el rey así lo hizo. Y en la mañana Faraón envió por Moshe y a Aarón, y vinieron delante del rey. Y ellos tomaron el cetro del Todopoderoso, vinieron al rey y hablaron con él diciendo: así dice Yahweh, el Todopoderoso de los hebreos: envía fuera a mi pueblo para que ellos me sirvan. Y el rey dijo a ellos: ¿pero quién les creerá que ustedes son mensajeros del Todopoderoso y que vienen a mí por orden de él? Ahora, por lo tanto, mándenme una maravilla o una señal en este asunto. Y entonces las palabras que ustedes hablan serán creídas. Y Aarón se apresuró y tiró el cetro de su mano delante de Faraón y delante de sus sirvientes, y el cetro se convirtió en una serpiente. ¿Eso? Gracias. Entonces, va Moshe y Aarón, y los siervos que se encontraban con Faraón, mencionados, eran Bilán y sus hijos, que son Janes y Jambres, ya que eran hijos de él, y además habían magos, hechiceros y consejeros, ya con el Faraón. Entran entonces a hablar con Faraón, Moshe y Aarón, al Faraón pedir una señal o prodigio, Aarón tira el cetro de su mano y se convirtió en serpiente. La palabra, o en culebra, ya como aparece en su Biblia, la palabra es la H8577, la palabra traducida como culebra, es la palabra H, la palabra H 8577, la palabra H 8577 del diccionario Strong, y es la palabra hebrea tanin. ¿Ya? Esa es la palabra hebrea que se translitera a su Biblia español como culebra. Y dice en el diccionario Strong, dice monstruo marino o terrestre, serpiente marina o chacal, culebra, serpiente, dragón. Esas son las definiciones de esa palabra. Bilam, recordemos que es hijo de Beor, el mago, ya descendiente de Labán, y ellos decían que Moshe y Aarón eran magos o simplemente unos hechiceros como ellos. Verso 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Los magos entonces y hechiceros harían lo mismo que hicieron Moshe y Aarón, de convertir el báculo en serpiente, haciendo uso de sus artes secretas. Y esto se daba en Egipto, que se utilizaban los hechiceros, los magos, los adivinos, encantadores. Y vamos por favor al libro de Génesis, si me acompaña con su Biblia, el libro de Génesis, capítulo 41, verso 8. Capítulo 41, verso 8 dice:
Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. Ahí vemos que el Faraón, mucho anterior que el que estamos viendo ahora, ya utilizaba a sabios, hechiceros, ya para poder interpretar los sueños. Entonces había algún tipo de poder, ya artes secretas, que podían realizar estas cosas. Y vamos al libro de Daniel, por favor, al libro de Daniel, capítulo 2, verso 2. Libro de Daniel, capítulo 2, verso 2. Dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Vemos que aquí los caldeos, los babilónicos, que son descendientes de Nimrod, que también utilizaban a magos, hechiceros, interpretadores de sueños, para ver o revelar cosas que un simple mortal, alguien que no tiene conocimiento en esas artes, no lo puede hacer. Y segunda de Timoteo, vamos con nuestra Biblia al libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moshe, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ya, aquí el apóstol Shaul de Tarso está haciendo mención de Janes y Jambres, que eran los hijos de Bilam, que estaban acá cuando se estaba sucediendo todo esto con Moshe y Aarón. Y vamos a ver de dónde el ser humano obtuvo este conocimiento, ¿ya? ¿Por qué de alguna otra, por qué se obtuvo esta forma, cómo se obtuvo, quién lo dio, ¿ya? Vamos a verlo, por favor. Esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, libro de Enoc, capítulo 6, 7 y 8. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemijasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a él: Artacof, Ramael, Kebab-el, Ramael, Daniel, Sek-el, Barak-el, Asael, Armoni, Matrael, Anan-el, Satoel, Shamsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Yehadiel. Estos son los jefes de decenas. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas
y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la mucha impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemijasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Barak el los signos de los rayos. Kokab el los presagios de las estrellas. Sek el de los relámpagos. El los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsiel los presagios del sol. Y Shahariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Gracias. Vemos entonces que todo este conocimiento de la hechicería, de, no sé, la magia, todo este conocimiento fue entregado por los ángeles que descendieron en el monte Hermón cuando vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Descendieron, dejaron su función que tenían, se rebelaron contra el Todopoderoso y bajan a la tierra, tienen relaciones con las mujeres, nacen los gigantes, los Nefilim, y ellos son los que revelan todo este tipo de conocimiento, ya de plantas, de cómo trabajar los metales, de las pinturas para las mujeres, la magia, todo, como ver la luminaria, los truenos, los relámpagos, todo ese conocimiento que trajo más pecado a la humanidad fue revelado por estos ángeles rebeldes. Continuamos, verso 12. Si usted quiere tener más información de todo eso, tiene que leer el libro de Enoch, ya 100% recomendado dentro de la bibliografía que nosotros utilizamos para estudiar. Se utiliza. Usted debería leerlo para tener
conocimiento adicional de la Biblia, de la Torá, ¿ya? Verso 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y después, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer 79, verso 37 y 38. Y los hechiceros vieron esto, y ellos tiraron cada uno su cetro al suelo, y se convirtieron en serpientes. Y la serpiente del cetro de Aarón alzó su cabeza y abrió su boca, y se tragó los cetros de los magos. Gracias. Vemos que cada hechicero, cada mago, lanzó su cetro al suelo, se convirtió en serpiente, pero la serpiente de Aarón alzó su cabeza, ya una vez convertida, tiró a Aarón igual su cetro, ¿cierto? Estaba en serpiente, alzó su cabeza, abrió su boca y se tragó a los cetros de los magos, ya demostrando una superioridad del poder del Todopoderoso, ¿ya? Y después, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 79, versos 39 al 41. Y Bilam, el mago, respondió y dijo: esta cosa ha sido desde la antigüedad, que una serpiente se trague a los de su clase, y que cosas vivientes se devoran una a la otra. Ahora, por lo tanto, restáurala al cetro que era antes, y nosotros también restauraremos nuestros cetros como estaban antes. Y si tu cetro se traga nuestros cetros, entonces sabremos que el Ruaj del Todopoderoso está con ustedes. Y si no lo hace, entonces solo con artífices como nosotros. Y Aarón se apresuró y cogió la serpiente por la cola y se convirtió en un cetro en su mano. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus cetros, y cada uno cogió cada serpiente por su cola, y se convirtieron en cetros como antes. Gracias. Bilán el mago, entonces respondió y dijo, después de ver que las varas se habían convertido en culebras y que la culebra, la serpiente de Aarón, se había comido todas las otras, dijo que esta cosa siempre ha sucedido, esto ha sido desde la antigüedad, que una serpiente se trague a los de su clase y que cosas vivientes se devoren entre sí. Ahora le dice, Bilal le estaba diciendo, ahora restaura el cetro que era antes, y nosotros también restauraremos el cetro. Y si tu cetro se traga nuestro cetro, sabemos que el Ruaj, que el aliento, que el espíritu, que la presencia del Todopoderoso está en ustedes. Y si no lo hace, entonces solo son artífices como nosotros. Bilán reconociendo que ellos no tienen ningún poder, que solo son artífices. Aarón entonces, ¿qué hizo? Cogió la serpiente por la cola y se convirtió en cetro en su mano, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus cetros, se convirtieron en serpiente, se convirtieron en cetro en su mano, cada uno tomó su serpiente por la cola y se convirtieron en cetros nuevamente, como antes. Y si nosotros leemos el verso 12, dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. En el verso está haciendo mención de que la vara de Aarón se comió las varas de la otra, no que la vara culebra se comió las culebras de la otra. Si nosotros lo leímos con detenimiento. Entonces, el verso está relatando que el cetro o vara de Aarón devoró las varas de los hechiceros, no que una serpiente devora a las demás
serpiente. Es decir, el cetro se tragó los cetros de los magos y hechiceros de Egipto. Y después se me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 79, verso 42. Y cuando fueron restaurados a cetros, el cetro de Aarón se tragó los cetros de ellos. Gracias. Entonces, ¿cuál es el milagro? El milagro no es que se haya comido, que se haya transformado en serpiente, obvio, un milagro, pero desde la antigüedad dijo Bilam que esas cosas ya se hacían, ya que nosotros no lo hemos visto en estos tiempos, es otra cosa, pero eso era algo cotidiano entre los hechiceros y los magos de esas culturas. El milagro entonces se hizo más extraordinario cuando todos volvieron a ser báculos y que un objeto sólido, ya como un bastón, traga a varios otros siendo algo sólido. ¿Ya? Entonces, este es un milagro doble al haber hecho eso. Y después se me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 79, verso 43 al 52. Y cuando el rey vio esta cosa, él ordenó el libro de los registros que relata lo de los reyes de Mitzrayim fuera traído a él. Y ellos trajeron el libro de los registros, las crónicas de los reyes de Mitzrayim, en donde estaban inscritos todos los ídolos de Mitzrayim, porque ellos pensaron buscar en él el nombre de Yahweh. Pero ellos no lo encontraron. Y Faraón dijo a Moshe y a Aarón: he aquí que yo no he encontrado el nombre del Elohim de ustedes escrito en este libro. Y su nombre yo no conozco. Y los consejeros y hombres sabios respondieron al rey: nosotros hemos oído que el Todopoderoso de los hebreos es un hijo del sabio, el hijo de reyes antiguos. Y Faraón se volvió a Moshe y a Aarón y les dijo a ellos: yo no conozco a Yahweh, a quien ustedes han declarado, ni yo enviaré a su pueblo. Y ellos respondieron y dijeron al rey: Yahweh, el Todopoderoso de los Elohim, es su nombre. Y él proclamó su nombre a nosotros desde los días de nuestros padres, y nos envió diciendo: vayan a Faraón y digan a él: envía a mi pueblo fuera, que ellos me puedan servir. Ahora, por lo tanto, envíanos que nosotros podamos tomar una jornada de 3 días dentro del desierto y allí sacrificar para él. Porque desde los días de nosotros descender a Mitzrayim, él no ha tomado nuestras manos ofrenda quemada, ni libación ni sacrificio. Y si tú no nos envías, su ira será rebullida contra ti, y él golpeará a Mitzrayim con la plaga o con la espada. Y Faraón dijo a ellos: díganme ahora su poder y su fortaleza. Y ellos dijeron a él: él creó el cielo y la tierra, los mares y todos los peces. Y él formó la luz y creó la oscuridad. Causó lluvia sobre la tierra y la regó, e hizo que sus herbarios y la hierba brotaran. Y él creó al hombre y la bestia y los animales del bosque y las aves del aire y los peces del mar, y por su boca ellos viven y mueren. Y te creó a ti y te puso en el trono real de Mitzrayim, y él tomará tu ruaj y alma de ti y te regresará al polvo de donde fuiste sacado. Y la ira del rey fue rebullida a sus palabras, y él dijo a ellos: ¿pero quién entre todos los Elohim de las naciones puede hacer esto? Mi río es mío propio, y yo lo he hecho para mí. Y él los echó de él, y él ordenó la labor sobre Israel que fuera más severa de lo que fue ayer y antes. Gracias. Faraón, al ver que un báculo sólido se había tragado a los demás báculos, que igual ya estaban sólidos, ya
pide los libros de los registros de los reyes de Egipto, donde estaban registrados todos los ídolos de Misraim, porque ellos pensaron buscar el nombre del Eterno, ¿ya? Pero Faraón no encontró el nombre del autoexistente dentro de los registros. El Todopoderoso de Israel no fue encontrado dentro de sus ídolos. Y los hechiceros y consejeros dijeron, hemos oído que el Todopoderoso de los hebreos es un hijo del sabio, ¿ya? Ese hombre que aparece lleno de días, ¿ya? Nosotros tenemos que asociarlo a ese hombre. Y Faraón dijo que él no conocía al autoexistente y que no iba a dejar salir a su pueblo. Faraón les pregunta a Moshe y Aarón cuál es su poder y cuál es la fortaleza de este Todopoderoso, y ahí le dan una descripción: que creó el cielo, creó la tierra, crea la luz, crea las tinieblas, ¿ya? Y que él va a quitar el ruaj de él, porque Faraón no es nada, aunque él se crea un dios y aparente ser un dios delante de todo su pueblo, y que lo va a tirar a la tierra, lo va a volver al polvo, lo va a regresar a la tierra de donde fue creado. Y Faraón, él creía que él hizo el Nilo y que es de él propio. Ya se creía una deidad y creía que había hecho el río Nilo y que era dándose mérito de algo que no es, porque el Todopoderoso creó todas las fuentes de agua, el mar y todo lo que nuestros ojos ven. Verso 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el gran yo soy lo había dicho. Y por favor, si me acompaña con su Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 21. Capítulo 4, verso 21. Dice: y dijo el Eterno a Moshe: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces ya vemos la palabra profética del Todopoderoso de que Faraón no iba a dejar salir a su pueblo. Faraón no creyó y se hizo su corazón duro, se fortaleció su corazón. ¿Y por qué? Porque al ver que los hechiceros hicieron lo mismo que habían hecho Aarón, ya de haber convertido su báculo en serpiente, fortalece su necedad Faraón, como Dios entonces lo había dicho. Y la palabra que se utiliza acá, endurecer, es la palabra hazak, ya que significa fijar, ser fuerte, fortalecer. Verso 14. Entonces el Eterno dijo a Moshe: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces el corazón de Faraón se hizo difícil, pesado, no quiso escuchar la voz del Eterno. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a ser que el Todopoderoso levante su poder sobre Misraim. Verso 15. Ve por la mañana a Faraón, he aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Entonces le dice que vaya en la mañana, porque estamos terminando la noche, estamos terminando la oscuridad, y llega la mañana, la luz, la salvación. Entonces Faraón ¿por qué le pide en la mañana? Y además, ¿por qué le pide que vaya en la mañana? Le pide que vaya en la mañana. ¿Por qué? Porque Faraón salía temprano al río, porque Faraón aparentaba ser un dios, aparentaba ser una deidad.
Como tal, entonces, supuestamente, como era el dios, él aparentaba no tener necesidades fisiológicas como cualquier ser humano, ¿ya? Él aparentaba eso, por eso iba de madrugada al río mientras el pueblo dormía, él iba al río a hacer sus necesidades, ¿ya? Por eso le pide el Todopoderoso que vaya de mañana y además le pide que no vaya a olvidar la vara con la que se convirtió en culebra o en serpiente. Verso 16. Y dile, el Eterno, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. El Eterno, entonces, Moshe le dice, el Eterno me ha enviado para que dejes ir a su pueblo, pero no has querido oír, no le has obedecido al Todopoderoso. Con esto, con este testimonio, con todo lo que vemos acá entre Faraón, Moshe, el Todopoderoso, debemos ver que con esto la humanidad debería aprender la lección. Cada persona debería aprender que debemos obedecer y escuchar la voz del Todopoderoso. Porque de todas maneras se va a hacer lo que Él quiera. ¿Qué podrá decir que no se ha hecho como Él quiso que se hiciera? Verso 17. Así ha dicho el Eterno, en esto conocerás que yo soy el autoexistente. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Recordemos que Faraón y los egipcios decían no conocer al autoexistente. Y recordemos que pidió los libros ya de las crónicas de los reyes de Egipto para buscar entre los ídolos y no encontró al Eterno. Así que se negó a conocer al autoexistente y ¿qué iba a hacer el Todopoderoso? Iba a hacer que lo conociera por la fuerza. Y además todas las naciones, y además haría que todas las naciones lo conocieran levantando su poder, golpeando a Faraón, a su gente y a la tierra de Egipto con grandes y dañinas plagas. Lo mismo que sucederá en el fin de los tiempos, lo mismo que sucedió con Noé cuando estuvo predicando por 120 años, que se arrepintieran, que ya venía el juicio y todos hicieron oídos sordos, ¿ya? Lo mismo va a suceder ahora entonces en el fin de los tiempos para todos los que no quisieron oír ni conocer al Todopoderoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él va a llegar el momento en que tiene que derramar las copas de la ira para purificar la tierra de esta cizaña y dejar la tierra apta para el reinado de sus santos, de los que escuchan, de los que obedecen, de los que hacen sus mandamientos. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión mientras leemos estos versos? Debemos sacar como conclusión que debemos escuchar al Todopoderoso, hacer lo que Él nos está pidiendo sin mayor problema. ¿Por qué? Porque es un beneficio para nosotros y porque nos espera en algún futuro algo mucho mejor que este mundo de tinieblas, ¿ya? Este reino de tinieblas. Y por favor, si me acompaña con su Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 16 al 22, voy a dar lectura. Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron al Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida
a los niños. Y el rey de Mitzrayim hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Elohim hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ya aquí estamos viendo, vamos a ver una consecuencia de lo que Faraón estaba haciendo con los niños. ¿Ya? Esta fue una consecuencia de esos mandamientos de Faraón de derramar la sangre de los niños. Y esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Sabiduría, capítulo 11, verso 5 al 7. Los mismos elementos que habían servido para castigar a sus enemigos se transformaban en benéficos para el pueblo santo. Los egipcios vieron cómo su río, un verdadero río que corría en todas las estaciones, estaba manchado con un barro sanguinolento. Era en castigo por el decreto que había ordenado matar a los recién nacidos de Israel. En cambio, tú diste a tu pueblo contra toda esperanza un agua abundante. Gracias. Vemos que el río se iba a convertir en sangre como una consecuencia de lo que había hecho Faraón. Dice, entonces, los mismos elementos que habían servido para castigar a sus enemigos se transforman en beneficios para el pueblo santo. Ya esa misma sangre que fue derramada ahora se iba a transformar en beneficio porque ellos tenían una sangre, un agua pura, un agua potable. Los egipcios entonces vieron como el Nilo, ya un verdadero río que corría en todas sus estaciones, estaba manchado con sangre. Verso 18, continuamos. Y los peces que hay en el río, morirán. Y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Entonces morirían los peces y el río apestará, tanto que los egipcios se cansarán de tratar de sanear el agua del río. Ahí ya ellos no podrían hacer nada con eso que estaba sucediendo. Verso 19. Y el Eterno dijo a Moshe, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces toda el agua se iba a convertir en sangre. Esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 80, verso 3 al 5. Y Yahweh envió por la mano de Aarón y convirtió las aguas de Mitzrayim en sangre y todos sus arroyos y ríos. Y cuando un Mitzrayimi venía a beber y sacar agua, él miraba en su cubo, y aquí que toda el agua fue convertida en sangre. Y él venía a beber de su taza, y el agua de su taza se convertía en sangre. Y cuando una mujer amasaba su masa y cocinaba sus víveres, su apariencia era convertida en sangre. Gracias. Vemos que por mano de Aarón, ya por medio de la vara, convirtió las aguas de Egipto en sangre. Cuando un egipto venía a beber y sacaba agua
con un vaso, miraba el vaso y tenía la apariencia de sangre. Y cuando las mujeres cocinaban y amasaban sus masas y sus víveres, tenía la apariencia que era convertida en sangre. Pero para los hebreos el río era dulce y potable como era habitualmente. ¿Por qué? Porque a ellos la plaga no les golpeó. Verso 20. Y Moche y Aarón hicieron como el Eterno lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Con la vara del Todopoderoso entonces se realizó lo mandado por el Eterno. Y el río se convirtió en sangre. Verso 21. Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces el río olía mal, apestaba, así que los egipcios no bebían del río. Sabemos que el río Nilo era considerado una deidad, ya era idolatrado por los egipcios. Por eso el mensaje que se estaba dando al convertir el Nilo en sangre era muy poderoso de parte del Todopoderoso. Ya era algo muy duro para Faraón, que veía a su Dios corrompido, ya todo convertido en sangre. Y el Dios que representa al río Nilo, para que usted lo busque, lo googlee en internet, el nombre de la deidad es Hapi. ¿Ya? Ese es el nombre de esta deidad. Yo le voy a hacer lectura, yo le voy a leer acá en Wikipedia qué significa. Dice: Hapi es el nombre del dios asociado a la crecida del Nilo, el gran río de Egipto que tenía a su vez realidad física y mitológica. ¿Ya? Entonces, el rey Hapi, el dios Hapi, es el nombre entonces del dios asociado a la crecida del río Nilo. ¿Por qué? Porque al crecer se inundaba y eso daba fertilidad a la tierra. Ya, por eso se le asocia a eso. Y esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 44, verso 47. Y fue después de esto que el arroyo de Mizrayim creció sobre sus riberas, y todos los habitantes de Mizrayim salieron, y también el rey y príncipes salieron con cantos y danzas, porque era un gran regocijo en Mizrayim, y un día festivo en el tiempo de inundación del mar de Sihor, y ellos fueron allí para regocijarse todo el día. Gracias. Vemos, el libro de Jacer nos relata que hubo una celebración cuando hubo una crecida del río Nilo. ¿Qué andaban haciendo? Andaban celebrando a su deidad, ¿ya? ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando Joseph estaba trabajando ahí en la casa del egipcio y la esposa, recordemos que andaba muy interesada en Joseph porque lo encontraba muy atractivo, muy bonito, y ella se hizo la enferma, que estaba muy débil ya, porque ya no comía, y estaba muy afectada porque Joseph la rechazaba. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Se hizo la enferma, salió toda la gente a celebrar a su Dios, a su deidad, ella se quedó en su casa. Joseph tenía que ir a hacer los quehaceres, recordemos, y ella perfumó el lugar, se vistió con atuendos reales, una mujer hermosa. ¿Para qué? Para persuadir a Joseph que tuviera algo con ella. Ya no, esa mujer no soportaba que
que fuera rechazada por Joseph. Y fue en este momento, cuando estaba sucediendo esto del río, de la crecida del Nilo, cuando se acusa a Joseph que había intentado abusar de ella, cuando esta mujer crea todo esto, esta historia falsa, y fue en ese tiempo cuando el libro de Jasher relata esa crecida del río Nilo. Y entonces la única forma que los egipcios iban a poder beber agua era comprándosela a los hebreos. ¿Por qué? Porque para los hebreos seguía siendo un agua potable, como siempre, y si algún egipcio le arrebataba el agua al hebreo sin pagarla o la tomaba a la fuerza, ¿qué sucedía? El agua inmediatamente se convertía en sangre, ¿ya? Entonces era pagar por agua, era la forma de compensarlo. Y recordemos que tuvieron 7 días sin agua, entonces era la forma que tuvo Mizrayim para sobrevivir, porque 7 días sin agua no hubieran sobrevivido. Verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Eterno lo había dicho. Entonces, todos estos hechiceros, a lo mismo, como tienen el conocimiento de Hasatán, ya no tienen la sabiduría para solucionar esta plaga. Así que, ¿qué hacen? Hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo del adversario, de la cizaña de Hasatán? ¿Cuál es el objetivo? Es destruir, robar y mentir. Por eso son simplemente artífices y no podían darle solución porque no tenían cómo hacerlo. 23, verso 23. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Faraón no tomó nada en su corazón de todo lo que estaba viendo y desestimó el milagro del bastón y de la plaga de la sangre. Ya no lo puso en su corazón. Muy, muy mal. Verso 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Ya ellos estaban buscando una solución para no depender de los hebreos, obviamente, y porque estaban buscando alguna forma de encontrar agua, pero todo era sangre. 25, verso 25. Y se cumplieron 7 días después que el Eterno hirió el río. Entonces, la plaga de sangre dura 7 días. Cuando Faraón ya vio que estaba realmente afligido por todo esto, dio permiso para que Moshe y los hebreos se fueran de su tierra. Pero, ¿qué sucedió? Pero cuando vio que la plaga cesó, cambió de opinión, de parecer, y les impidió partir. Y nosotros, como esto hay que verlo, que las plagas va a ser lo mismo que va a pasar al final de los tiempos, ya en estos tiempos finales. Vamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 3. Apocalipsis, capítulo 16, verso 3. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y ahí vemos que en el final de los tiempos igual se dará una plaga similar a la que se dio en el río, pero ahora en el
mar. Y también va a morir lo viviente. Esa sería la segunda plaga del Apocalipsis. Y si nosotros ya sabemos que 7 es el número perfecto, es una semana que estuvieron sin agua. Hasta aquí hemos llegado. Que el Todopoderoso te bendiga, te guarde. Que el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos. Nos escuchamos el próximo Shabbat.